Esta cinta marcó la cúspide de la era dorada de Hollywood. Sin embargo, tras los prodigios y las aguas separadas, yace un relato que supera la fantasía. Un cineasta que padeció un ataque cardíaco en pleno desierto y aún así continuó el rodaje. Una polémica que salpicó a su hija. Auténticos artefactos de sepulcros presuntamente malditos usados en escena. Y una proclama política camuflada en Contriese. Un relato de las Escrituras. Los 10 mandamientos no iba solo de dogma, sino de autoridad, fijación y subsistencia. Cada toma cobró su cuota. Por ello, previo a observar a Moisés, alzar la vara y partir las aguas, te presento 13 enigmas sombríos y cautivadores que la industria intentó ocultar. El largometraje que casi liquida a su creador constituye uno de los hitos más monumentales del cine y uno de sus rodajes más letales. En las dunas egipcias, bajo un sol abrasador y terreno inestable, Cecil B. DeMille, con 75 años, llevaba a su comportado reparto y equipo al extremo. Durante la colosal filmación del monte Sinaí, cayó súbitamente víctima de un ataque al corazón. Cualquier otro anciano se hubiera jubilado o fallecido. Los galenos prescribieron descanso absoluto. La productora temía el final, mas 48 horas después, DeMille volvió al plató. Demacrado, vibrando y vendado, tomó asiento con su megáfono y concluyó la dirección de una de las secuencias más vastas del celuloide. No fue simple obstinación, sino manía. Como relató un técnico luego, parecía estar dándole órdenes al Todopoderoso. Aquel instante pasó a ser mito en la industria. El comandante que rehusó claudicar antes de finalizar su obra magna. La cinta que sirvió como instrumento en la Guerra Fría. Lo que escasa gente percibe es que los 10 mandamientos no era únicamente cine sacro, sino un manifiesto político. Merced a archivos y bitácoras hallados recientemente, hoy conocemos que DeMille, un conservador acérrimo y anticomunista radical, ideó el proyecto como metáfora del conflicto global. Según sus términos, el filme cuestiona si la humanidad debe regirse por los decretos del Señor o los antojos de un tirano. Para el director, Moisés encarnaba a Norteamérica y el faraón a la Unión Soviética. La pugna entre el orden divino y el despotismo espejaba la batalla ideológica de los 50. Hasta la selección de actores tuvo tintes políticos. Los hebreos fueron encarnados por americanos, en tanto que los egipcios por europeos. Bajo el brillo y los prodigios, la obra era una homilía. Un toque de clarín contra el peligro rojo, camuflado de epopeya sacra. La secuencia del Averno. Tras la devoción hubo controversia. La notoria parte del Becerro de Oro requirió 3 semanas de rodaje, volviéndose un suplicio. Centenares de figurantes, con poca ropa, bañados en óleo y transpiración, se contorsionaban bajo focos abrasadores, mientras el director exigía repetición tras repetición. El plató era un manicomio. Bailarines colapsados, vestuario destrozado, nervios rotos. Charlton Heston rememoró en sus memorias que un extra harto vociferó: ¿con quién debo acostarme para largarme de esta cinta? La lascivia mostrada no distaba tanto de la realidad tras bambalinas. Para hacer un filme sobre leyes divinas, infringió casi todas al producirse. El lío doméstico de DeMille en las dunas. El desorden, no sé, restringió al metraje. Al filmar en Egipto, Cecilia DeMille, vástago de Cecil enviada para fungir como auxiliar y brújula moral, pasó a ser el eje de un alboroto que casi hunde el proyecto. Cecilia, veinteañera famosa en la meca del cine por su distinción y autonomía, cayó perdidamente enamorada de un joven auriga del grupo de especialistas de Jules Briner, un nativo de cuna modesta. El idilio inició en sigilo, apartado de los lentes, en las extensas sesiones de trabajo en la arena y veladas próximas al rodaje en Luxor y El Cairo. Mas la discreción fue efímera. Las habladurías corrieron velozmente entre el staff y reporteros foráneos aledaños a la obra. Cuando un corresponsal inglés pasó el dato a la revista Time, todo estalló. El encabezado sugería pecado en las dunas, acusando de falsedad a una cinta, hecha para glorificar los estatutos celestiales. Para alguien fijado con la reputación y la moral, fue un golpe atroz. Se cuenta que DeMille montó en cólera y juró echar a quien mencionara el asunto. Movió sus hilos con Paramount y el Departamento de Estado para silenciar la nota en medios americanos. No obstante, entre los técnicos, los
Cuchicheos jamás pararon. Un asistente señaló con acritud. DeMille sermoneaba los mandamientos mientras su linaje los quebrantaba. Un filme cimentado en el expolio de criptas regias. Al filmar en la zona, empezaron a rodar historias de que la gente de Cecil había traspasado el límite entre arte y profanación. Los nativos aseguraban que diversos elementos usados en la cinta no eran copias, sino piezas genuinas sustraídas de nichos ancestrales y mercados cairotas. Incluían talismanes de oro, trozos de efigies mortuorias y hasta alhajas de rituales que, se rumoraba, provenían de la época de Ramsés II. Ciertas piezas fueron presuntamente cedidas por excavaciones, controladas por ingleses y nunca reintegradas. Breve tiempo después, sucesos insólitos iniciaron. Un especialista se fracturó la pierna en un percance ridículo con un carro de potronda, combate. Un furgón de carga volcó en la inmensidad arenosa. Ventiscas destrozaron aparatos de filmación nocturna. El personal comenzó a murmurar sobre el maleficio de los reyes, alegando haber provocado la ira de deidades pretéritas. El director lo tildó de superchería, mas otros perjuraban que el sitio tenía fantasmas. Un operador admitió tiempo después. Al soplar la brisa entre los santuarios vacíos de noche, casi oías a los difuntos responder. El elenco que agravió al cielo. Se barajaron docenas de histriones para el rol de Moisés, Jeff Chandler, William Boyd, hasta Kirk Douglas. Pero al entrar Charlton Heston, DeMille quedó pasmado. Extrajo una imagen de la estatua del profeta de Miguel Ángel y la comparó con la cara del actor. La similitud era pasmosa. El mentón firme, la mirada incisiva y el porte regio de Heston espejaban a la perfección la obra renacentista. DeMille, según cuentan, susurró: «Parece tallado por la mano de Dios». En breves instantes, Heston obtuvo la propuesta, aunque el cineasta lo examinó con rigor. Le hizo recitar fragmentos del Éxodo y posar bajo iluminación teatral para analizar cómo sus facciones atrapaban las penumbras. El tono grave y potente del actor cerró el pacto. «A Moisés no se le interpreta», le sentenció DeMille. «Se encarna». Sin embargo, la elección de Nefertari fue bastante más conflictiva. La favorita inicial era Audrey Hepburn, ídolo adorado de la época. El director amaba su clase, pero en su bitácora anotó con crudeza: «No es bella, aunque tiene carisma. Senos muy reducidos para los trajes». La descartó, aduciendo que no llenaba el perfil de realeza egipcia que visualizaba. El fallo destapó el lado turbio de los cánones estéticos de la industria. La destreza actoral no bastaba. Anne Baxter ganó el personaje, imprimiendo una dramaturgia fogosa que la crítica tildaría luego de magnética y desmesurada. Aún en un filme sobre leyes sagradas, la vanidad y el perfeccionismo gobernaban cual soberanos, la fijación con lo impecable. La meticulosidad del director lindaba con el delirio. Cada bloque de la urbe de Ramsés se coloreó artesanalmente. Cada atuendo de figurante fue hecho a medida. Exigió trasladar 8.000 personas y 15.000 bestias a las dunas para la toma del Éxodo. Una legión de almas y criaturas desfilando bajo el sol inclemente. El staff lo bautizó como la tropa de DeMille. El cineasta, siempre de traje y corbata, se erguía en un estrado y ladraba instrucciones mediante un megáfono. Exigía autenticidad absoluta, aunque costara dolor. Al pedirle un ayudante que bajara la intensidad, contestó tajante: «No estoy rodando una cinta sobre Asterole, Dios. La filmo para él. El mar rojo de gelatina». La separación de las aguas permanece como uno de los hitos más impactantes del séptimo arte. Tan realista que los espectadores de 1956 creyeron ver un milagro real. Mas tras esa magia sacra hubo un arduo ensayo de 6 meses de física, química y tesón. Dirigido por el virtuoso de los efectos, John P. Fulton. Paramount erigió 2 colosales depósitos, con más de 360.000 galones cada uno, forrados de cristal y colmados de una densa mixtura de agua coloreada, gelatina y jabón para ganar consistencia. Fulton grabó los torrentes cayendo lateralmente y en reverso, usando VistaVision. Después invirtió la cinta para simular que las olas ascendían separándose. Añadidos de bruma y luces, forjaron la inquietante fantasía de murallas de agua viviente. El proceso resultaba desesperantemente tardado. Cada ensayo estropeaba celuloide valioso, y corregir la luz llevaba días.
Únicamente esa secuencia valió más de $1.000.000, casi deteniendo el rodaje. Mas, al exhibirse la versión final y la audiencia contener la respiración viendo a Moisés abrir el mar, DeMille miró a su equipo y murmuró: «Caballeros, acabamos de dividir la historia». La deslealtad que asoló el plató. Entre los miles de empleados en los 10 mandamientos, hubo alguien que legó un relato más sombrío que cualquier escándalo. Edward G. Robinson, el mito de Hollywood que encarnó a Datán, el insidioso capataz traidor. Lo que gran parte del público ignora es que fichar a Robinson casi arruina el prestigio del propio Cecil B. DeMille. Apenas unos años atrás, Robinson había entrado en la lista negra del macartismo por supuestas afinidades comunistas. Su otrora brillante trayectoria se desmoronó. Ninguna productora lo quería. DeMille, uno de los anticomunistas más vocales de la industria, asombró a todos. Al recuperarlo, el entorno estaba lívido. Parte del equipo lo tildó de hipócrita. DeMille ondeaba la bandera un día y al otro contrataba a la amenaza roja, comentó en privado un directivo de Paramount. Algunos sostenían que el director solo lo eligió para exhibirlo como modelo de redención mediante la sumisión. Otros veían una cínica maniobra publicitaria para probar que hasta los pecadores servían a su visión, pero la tirantez era palpable. En rodaje, Robinson permanecía casi siempre apartado, ansioso y degradado. Su papel de Datán, taimado, rencoroso y temeroso de la ira de Dios, espejaba su realidad. Al preguntársele tiempo después por qué tomó el trabajo, Robinson contestó bajito: «Porque Cecil B. DeMille me devolvió mi nombre, el filme que rescató al estudio». En 1954, Paramount Pictures perdía dinero a espuertas. La fastuosa obra de DeMille parecía un suicidio económico. La directiva le rogó recortar gastos, abreviar el guión y simplificar sets. Él se negó. O se hace bien o no se hace. Se dieron a regañadientes y la jugada triunfó. Los 10 mandamientos ingresó $65 millones originalmente. Unos 700 millones de hoy. Volviéndose una de las cintas más rentables de todos los tiempos. No solo rescató la carrera de DeMille, salvó a la Paramount. El director arriesgó todo y ganó. El enigma de la voz de Dios. Al estrenarse el filme, la gente quedó fascinada con la voz omnipotente y atronadora del creador. Pero nadie conocía su origen. Por décadas hubo rumores. Un actor anónimo. Un cura. Un corista. No fue hasta 2004, en un DVD reeditado, que Charlton Heston confesó la verdad. Era yo. DeMille ralentizó y agravó su voz para forjar el tono divino, hablándole a Moisés. El profeta y la divinidad, uno solo. Un secreto tan bien guardado que rozaba la blasfemia y la genialidad. El legado político que sobrevivió al cine. El talento promocional de DeMille, no sé, frenó al apagar las cámaras. Junto a la Orden Fraternal de las Águilas, promocionó su obra instalando réplicas de granito del Decálogo por todo Estados Unidos. Se ubicaron más de 4.000 monolitos en juzgados, colegios y parques, idénticos a las tablas que Heston sostenía en pantalla. Uno de esos hitos, situado en Austin, Texas, en 1961, fue años después eje de un litigio en la Corte Suprema sobre la separación Iglesia-Estado. DeMille había fallecido 2 años antes, pero aún desde la tumba seguía modelando debates nacionales. Su táctica publicitaria devino jurisprudencia constitucional. Los críticos, que la odiaron, y los millones, que la amaron. Al estrenarse, Los 10 mandamientos en octubre del 56, la prensa fue cruel. The New Republic dijo que era más larga que los 40 años en el desierto. Otros la llamaron, con mofas, Éxodus. Pero al público no le importó. Familias, iglesias y pueblos colmaron las salas. Llegó a ser la 5ª cinta con mayor recaudación de todos los tiempos, vendiendo más boletos que Titanic. Décadas después, aún se emite cada Semana Santa, un rito televisivo tan sagrado como la historia que narra. Pese a sus fallos, excesos y melodrama, la obra de DeMille trascendió el arte y la fe por igual. Se volvió mito. Los 10 mandamientos no fue solo cine. Fue caos disfrazado de devoción. Tras cada milagro hubo obsesión, escándalo y sacrificio. La obra maestra de Cecil B. DeMille se forjó con calor, infartos y fragilidad humana, y sin embargo, se tornó divina. Fue guiada por fe
o pura obsesión. Si estos secretos te impactaron, dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias inéditas de la época dorada de Hollywood.